esperando que se me escuche bien. Gracias a Dios. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Enrique López, desde la provincia de Murcia, en el sureste de España. Hoy vamos a comentar un poco nada más. Todo esto, como ya les he dicho, es una parte introductoria sobre la antropología bíblica. Hoy vamos a tocar este video número 3 y el que viene, el número 4, sobre el binomio carne y espíritu. Antes que nada quisiera hacer sí, quizás una nota aclaratoria en alguno, porque hubo un pequeño fallo en la grabación del video anterior, el número 2, cuando hablábamos acerca de las letras que componen, las letras hebreas, perdón, que componen el término varón y mujer, es ish y shai. Dijimos que cuando se retiran las letras, tanto del varón como de la mujer, es decir, esas letras que componen el tetragramatón, o nombre sagrado de Dios, revelado a Moisés, y dijimos que por parte del hombre era una yod, y por parte de la mujer era una hei, ¿verdad? Una hei. Entonces, cuando los dos se les quita esas sagradas letras del nombre, se convierten en un término también hebreo, que es esh. Tanto del varón como la varona es la voz hebrea esh. Y ahí hay un salto en el video y no se entiende bien. Y lo que significa esh literalmente es fuego. Por eso a continuación dije que una de las dos cosas, como reflexión, ¿verdad?, que ocurre cuando un matrimonio no funciona conforme a la voluntad de Dios y, digamos, sea en un grado pequeño, en un grado máximo, expulsan a Dios de sus vidas y la palabra de Dios, pues se convierte en, primeramente, unisexismo, es decir, la no diferenciación entre varón y mujer y sus roles o sus papeles desde el punto de vista bíblico, creacional. Por eso dije que Esh, que es fuego, se convierte en un brasero de discordias. Solamente quería aclarar ese punto, por si alguno tenía alguna duda. Bien, perdón. Dicho esto, estimados hermanos en Cristo, pues vamos a reflexionar sobre este binomio, esas términos que tanto en el Viejo Testamento, que decimos nosotros, es decir, las Sagradas Escrituras que nos han venido en hebreo y en una parte en arameo, como también la parte de nuestras Biblias cristianas que nos vienen los manuscritos en griego, que conocemos popularmente, vulgarmente, como el Nuevo Testamento. En cuanto a la carne, ¿qué podemos decir? Pues para Pablo, el apóstol que más utiliza esa terminología, cuando él habla de estar bajo la Torá, en el sentido que él quiere expresarlo, no en el sentido que algunos han entendido, mal entendido, en mi opinión, decía que para Pablo estar bajo la ley es una forma de estar en la carne. En la teología de Pablo, que luego la vamos a desarrollar un poquito más, en esa teología o reflexión de Pablo, el término griego utilizado es sarx. La voz sarx, S-A-R-X en nuestro idioma castellano. Sar juega un papel primordial, importantísimo. Por lo tanto, requiere por nuestra parte un examen más detenido.
el trasfondo de la terminología del apóstol Pablo. No recordemos que él tenía, no olvidemos, perdón, que él tenía dos nombres. El nombre, en este caso romano, Paulus, que le había puesto su padre, ya que él había nacido por causa de que seguramente su padre había comprado la ciudadanía romana, que era socialmente lo más, lo más grande socialmente en el Imperio Romano, en Roma y en sus provincias, sojuzgada por el imperio, decía que la ciudadanía romana era lo máximo. Y Pablo habla en sus partes biográficas, sus cartas, que él era romano de nacimiento, ¿verdad? Por eso tiene ese nombre Paulus, Pablo. Pero tiene otro nombre que era bastante corriente en los judíos que habían nacido en la diáspora, sobre todo en la parte del Asia Menor, o como él, en Tarso de Sicilia, todo lo que eso ahora es Chipre, Turquía, etcétera, pues tenía el nombre hebreo de su estirpe, en este caso Saúl o Saulo, ¿verdad? En hebreo o arameo. Gloria a Dios. Dicho esta apreciación solamente para que ustedes entiendan que Pablo era judío, aunque tenía la ciudadanía romana y probablemente sabía varios idiomas, quizá había estudiado en aquella famosa universidad de Tarso, aparte de que se había graduado, diríamos hoy día, en verdad, en un máster con su maestro Gamaliel, llamado Gamaliel el Viejo, bisnieto del gran Hillel, ¿verdad?, en Jerusalén. A él se había educado en su juventud, a los jóvenes que prometían mucho, y si se podían pagar sus estudios, sus padres o un tutor, iban a las escuelas, a las mejores escuelas de Jerusalén. Y aquella del fariseo Gamaliel era probablemente la mejor dentro de la teología de aquel tiempo judía. Gloria al Señor. Y tenemos a Pablo, ahora convertido al Mesías Yeshua, a Jesús, el Cristo, y él utiliza toda la terminología griega para hacer comprender el trasfondo hebreo del Viejo Testamento, como decimos, Antiguo Testamento. No me gusta ese término, parece que lo de antiguo es como algo que ya no sirve. Viejo es en el sentido de que tiene solera. Bueno, esas son cosas mías, no le tome usted solamente el aprecio que se merezcan. Gloria a Dios. Decía que el término sark en griego pues es un término muy primordial en la manera de pensar de Pablo. Gloria al Señor. Su trasfondo de su término o terminología proviene del Viejo Testamento, aunque el uso veterotestamentario de este término sigue líneas propias en Pablo y muy peculiares, ya que él tiene que hacer una transliteración, una traducción de esos conceptos al mundo grecorromano, y no era fácil. En el Viejo Testamento el término la carne es, digamos, la materia básica de la vida humana y animal. Por ejemplo, lo vemos ver en este sentido en esas citas referentes al animal, ya sean comestibles o no. Por ejemplo, en Génesis 6, en el versículo 19, que dice así: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. También en el libro del Éxodo, en hebreo Semot, en su capítulo 12, versículo 8, dice lo siguiente: aquella noche comerán la carne, está refiriéndose al cordero por familia que tienen que comer, y aquella noche, repito, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Hablando de la Pascua, obviamente. Los hombres
son categorizados bíblicamente como carne, en contraste con los dioses cuya morada no es con la carne, como lo vemos en el libro de Daniel. A ver si lo encuentro. Tenía por algún lugar, pero lo perdí. No pasa nada, lo buscamos, ¿verdad? Es importante leer las Sagradas Escrituras. Libro de Daniel, decía capítulo 2, verso 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Este es el pensamiento semítico de aquel tiempo, ¿verdad? De toda la zona, Sumer, Irak, lo que es ahora Irak, Irán, tristemente actual, ¿verdad? Por la guerra que hay, toda la media luna, incluido Canaán, Israel, etcétera. Era la noción que los dioses, pues, no tienen relación con la carne. Cuando Dios impone esos límites a la duración de la vida humana, el Señor dice así claramente: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo leemos en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 3. Tenemos que notar que cuando dice él es carne, pues conlleva ese significado, digamos que él es mortal. Él es mortal. Y dice Dios, yo no soy mortal, Él es mortal. Por cierto, entre paréntesis, a continuación del 4, será el quinto o el sexto, no lo sé, hablaremos acerca de la inmortalidad del alma. Si el hombre es inmortal per se en sí mismo o no lo es. Ya hice unos estudios hace unos años, pero quisiera hacerlo a la manera que estoy haciendo estos vídeos en directo, ¿verdad? Gloria al Señor por la página de mi muro de Facebook. El hombre, estimado hermano y amigo que me escucha, es en realidad una carne animada. Toda carne significa toda la humanidad. Claro, exceptuando cuando se refiere en el sentido más amplio de toda la vida animal, ¿verdad? El hombre es parte del animal, de hecho fue creado el mismo día, el sexto, que los animales. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, la carne puede también denotar esa naturaleza humana con su inherente debilidad y mortalidad, como nos dice muy bien el Salmo 78:39. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Puede utilizarse para denotar el cuerpo humano, como cuando cuando al hombre se le dirige a lavarse sus vestidos y lavará su cuerpo, es decir, su carne, en el agua y será limpio. Lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 14, verso 9. También, o bien hablando del hombre propiamente dicho, en un sentido, más general, como podemos verlo en el Salmo 63:1, donde David exclama: mi carne te anhela. O vamos a ver su paralelismo sinónimo con lo que le precede: mi alma tiene sed de ti. En este caso, mi alma, que es en el hebreo alma nefesh, como mi carne en hebreo es basar, son apenas pues formas alternativas de decir yo, si yo tengo sed, ¿verdad?, de Dios. Gloria al Señor. Veamos ahora el uso paulino de este término. Este término, decía, siempre en contraste con el trasfondo veterotestamentario. Primeramente, Pablo utiliza
la carne en el sentido de carne corporal, como lo podemos ver en Romanos 2:28, que dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión, discúlpenme, la que se hace exteriormente en la carne. Él está hablando literalmente de la circuncisión en el varón. Podemos compararla con Génesis 17:11, donde habla de circuncidar el prepucio, cuando establece el pacto. Dios hace el pacto, o esta es la señal del pacto. Vaya, discúlpenme. Hace el pacto con Abraham y su descendencia, así como dijimos que el anillo, que decimos en España, la alianza matrimonial, no es el pacto, pero es la señal de ese pacto, es una señal. Así la circuncisión en el varón. Ahora, Pablo lo contrasta con un término que él acuña, o ya estaba, no puedo asegurarlo, y es, digamos, lo que él llama circuncisión espiritual, la circuncisión del lev, del corazón. Podemos también por otros textos, que en un sentido general, que cuando Pablo, por ejemplo, en Gálatas 4:13 dice lo siguiente: de lo que ahora vivo en la carne, de lo que ahora vivo en la carne. Él está refiriéndose a su cuerpo mortal, ¿verdad? Otro sentido en que el apóstol utiliza el término carne es el de descendencia natural, genealógica o parentela, como cuando se dice que el Mesías, Cristo, que es descendencia de David, como dice Romanos 1:3, o también miembro de la etnia o el pueblo de Israel, según la carne, Romanos 9:5. Cuando Abraham es denominado nuestro padre, nuestro antecesor, según la carne, como lo dice también 4:1, ahí está hablando de parentela y descendencia, ¿verdad? Gloria al Señor. Los descendientes biológicos de Abraham, ¿verdad? Son descritos como los hijos en la carne, a veces enfrentados o puestos al lado, depende del contexto, si puestos al lado de los hijos según la carne de Abraham o frente a ellos. Pablo utiliza también los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa según Romanos capítulo 9, versículo 8. Y también puede usted compararlo con la carta a los Gálatas 3:7 y 4:23 en adelante. Repito, Romanos 9:8 y Gálatas 3, versículo 7, capítulo 4, versículo 23 en adelante. También Pablo hace referencia a los judíos como parientes o sus parientes según la carne, Romanos 9, verso 3. O simplemente su carne. Pablo utiliza el término su carne en Romanos 11:14. Por otro lado, Pablo el apóstol emplea el término carne, veis como no siempre es sarx. Es que dependiendo del contexto o de la intencionalidad, en griego hay diferentes términos, ¿verdad? El que está más relacionado con el pecado es sarx. Sarx se puede decir que es nuestra palabra pecado, en términos generales. Pero a veces él lo utiliza u otros términos en el contexto que estamos hablando, de debilidad, mortandad, descendencia, parentela, etcétera, ¿no? Utilizando la riqueza del idioma griego, pero siempre recuerde que el koiné, como decimos en castellano, era una expresión
griega, pero con una carga judaica o semítica. Por lo tanto, es un término judeo-griego. Esto es el koiné. Si nosotros olvidamos que el Nuevo Testamento que decimos nosotros es un libro judío, escrito por judíos, y bastantes de los destinatarios eran judíos, pues como tenemos un grave lapsus, un vacío que nos va a hacer que no entendamos muchas cosas. Esto así lo creo yo y así se lo comparto, y usted examine lo que digo, y si hay algo bueno pues tómelo, y lo que no pues ya sabe, es mi ignorancia. Nada más, que Dios me perdone, que Dios me ayude, pero he tratado de contrastarlo con las Sagradas Escrituras, con la tradición judía, cultural judía, cristiana, lo que decimos el judeo-cristianismo, gloria a Dios, en cuanto a su palabra histórica. Ahora, decía que el término carne también lo utiliza Pablo en otro sentido. ¿En qué sentido, Enrique? Pues en el sentido de humanidad, como es el caso de Gálatas 2:16 y Romanos 3:20, donde se nos dice que ningún ser humano, él literalmente en griego dice ninguna carne, se jacte en su presencia, se jacte en la presencia de Dios, el Eterno, se vanaglorie. Por eso dice toda carne, es decir, ningún ser humano. Este es el sentido que lleva. A veces también, ya estamos terminando, decía que a veces Pablo el apóstol expresa la misma idea mediante la frase carne y sangre, como lo encontramos en su carta a los Gálatas, una carta bastante testimonial, en su capítulo 1, versículo 16, donde dice, entre otras cosas, no consulté enseguida con carne o sangre, no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, después de mi conversión, no fui apresuradamente a consultar con ningún ser humano. No, fue tal la experiencia que tuvo con Jesús resucitado en el camino a Damasco, y después de eso con el discípulo Ananías y su curación. Algunos hablan en parte, parece que el Señor dejó algo, no lo curó completamente, y por eso él hablaba, se quejaba de ese mensajero que lo ofeteaba, que podía ser una especie de pus que salía en los ojos y le hacía su presencia, su semblante no era agradable muchas veces. Cuando él dice, hablando de los corintios, dice, cuando yo vine a vosotros, creo que eran los corintios, estabais tan dispuestos a ayudarme que si por vosotros hubiera sido, me hubierais dado vuestros ojos. Hay detalles donde parece ser, pero bueno, con seguridad yo no lo sé. Lo que sí digo, que él tuvo una experiencia tan sobrenatural, y como judío, de ser un perseguidor, ahora a tener una vocación y ponerse al lado de aquel hereje, de aquel Jesús, el impostor. Pues ese impostor era su amado Mesías, que no vino como Masías ben David, es decir, como el rey esperado de la descendencia de David, en su rol, su función de reinante, ¿verdad? Reinando en Jerusalén, sobre todo el mundo, todo ese déficit de profecías que Jesús no cumple, lo deja para más tarde. Hay el escándalo de un Masías sufriente, un Masías ben Yosef, que ellos también dicen, pero que no son dos Mesías, son dos funciones en un Mesías. Es que el impacto, el shock, ni lo podemos imaginar, porque no hemos vivido como judíos, ni en aquella primer siglo, esa generación tan celosa, ¿verdad? Entonces, la ortodoxia del apóstol Pablo fue zarandeada, y por eso dice, no consulté
enseguida con carne y sangre, sino que se fue a orar. De hecho, se fue a Arabia. Quién sabe si al verdadero Sinaí, que no está allí en Egipto, sino que está en la parte noroeste de Arabia, si la geo si no me olvido, pero sí, está lo que es actualmente, y entonces también Arabia, allí donde estaba la cueva de Elías. Quién sabe dónde fue Pablo. Estuve allí, pues estuvo, ahora no recuerdo, pero bastante tiempo, gloria a Dios. Luego ya vino confirmando, y entonces entendió lo que su enseñanza querigmática también era, como Simón Pedro y otros, era que el Mesías era necesario que primero sufriera para hacer un gran tikkun universal, no solamente en Israel y a los judíos, sino a nivel mundial, todas las naciones, todos los goín, bueno, un remanente de los goín tenían que venir a su a su Cajal Yav, la comunidad del Eterno, Cajal Masías, Yeshua HaMasías, la comunidad, ahora decimos iglesia, es lo mismo, de Jesús el Mesías. Gloria a Dios. Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? Él dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, hasta ahora, hermano, la verdad es que el contenido ha sido bastante sencillo y corto, y el próximo capítulo vamos a reflexionar sobre la débil naturaleza humana y también sobre la naturaleza del Mesías Jesús, Cristo Jesús, sobre la humanidad que también no es regenerada, para luego vamos a adentrarnos en ese término de espíritu, ¿verdad? Neuma en griego, ruach en hebreo. Próximamente, como dije, vamos a abordar el tema sobre la inmortalidad del alma. ¿Somos inmortales per se o no somos inmortales? ¿Es la inmortalidad, como decían los griegos, algo que venía inherente, dado por los dioses y por Zeus, o es algo que es una puerta, una posibilidad que el Evangelio nos concede? Una de las dos, o las dos, no puede ser, se contradicen. Bueno, con la ayuda de Dios vamos a tocar el tema siempre, siempre con ese favor de Dios. Que Dios les bendiga. Un abrazo desde este lugar del mundo. Si Dios quiere, nos vemos próximamente. Que Dios les bendiga. Shalom, shalom.